Pues en principio la elección del artista no es por gusto, es decir, no lo hago porque esta obra me gusta y la elijo, sino que es más bien en concreto, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si funciona o tiene sentido la elección de esa pieza, ¿no? En concreto, las obras que se ven en esta exposición corresponden a un periodo determinado, que son los años 90, en su mayoría, porque bueno, la de Santiago Sierra es del 2006, creo. Pero sobre todo para mí es un periodo de formación, es un periodo en el que yo estudio y empiezo a conocer un poco cómo funciona el mundo del arte, ¿no? A pesar de todo, esa elección o la elección que yo hago de estas obras es por la consecuencia final de la idea del título de la exposición, que es mi primera exposición prestada, y quería lanzar un hilo entre ese año 29 y el año en el que se hace esta exposición, el 2010. Yo creo que el trabajo que he estado haciendo en los últimos años, al final de lo que habla un poco es del uso que se hacen de estas obras de arte, ¿no? Y el uso lo hacemos nosotros, el público, los museos y los medios en los que gira en torno, ¿no? el arte, ¿no? O la prensa o los museos, bueno, lo que decía antes, ¿no? El museo que al final es o el centro de arte que al final es el sitio donde se supone que estas obras deben de quedar, ¿no? Los dibujos, bueno, en esta exposición se va a ver algo nuevo dentro de la serie Estrujado, que son estrujados que son esculturas, ¿no? En el que no hay dibujo, es la piel de alguna manera de la escultura, ¿no? En cuanto a los dibujos, técnicamente están hechos con un rotulador que se utiliza para pintar en la calle, lo utilizan la gente del graffiti, y yo lo que hago es dibujar de arriba hacia abajo, con lo que es un poco el movimiento que hace un escáner, ¿no? Una fotocopia, una máquina fotocopiadora. Están hechos con la mano y sobre un papel irrompible. Entonces yo lo que hago es, una vez dibujados, los arrugo, los estrujo, ¿no? Son dibujos que no se quedan en el acto de dibujar, sino que una vez que están arrugados van embalados en una bolsa de basura que va a su vez metido en una caja de cartón y que muchas veces forma parte del trabajo de la exposición, que se expone, ¿no? Con su bolsa y su caja de cartón, ¿no? Estos trabajos, a diferencia que los estrujados, parto de imágenes no oficiales de obras de arte. En concreto, bueno, me explico, son imágenes sacadas de Google, Internet, de fotos que sube cualquier persona, ¿no? Son fotografías sacadas pues, por los turistas que visitan esas exposiciones. También, por ejemplo, en la obra de Tino Segal ya ni siquiera es un dibujo, ¿no? Un dibujo que hace un blogger que luego lo sube y lo pone en su blog, ¿no? A nivel técnico, es curioso porque lo que pretendía con estos trabajos es no mostrar la técnica de alguna manera. Porque las obras también hablan un poco de eso, ¿no? Prácticamente todas son obras que no perduran en el tiempo, es decir, muchas de ellas son performances que son documentadas a nivel fotográfico. En el caso de Tino Segal ni siquiera eso. Y yo lo que quería era realizarlas con técnicas muy tradicionales, es decir, o conceptualmente muy tradicionales, como es el grabado, ya que son obras que están grabadas sobre un plexiglas y que luego están entintadas con óleo, pero el aspecto que tienen es casi de negativo fotográfico, ¿no? Como una imagen quemada.
el título de la exposición es Primera exposición prestada, que es el título de la primera exposición que se hizo en el año 1929 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, que bueno, estaba bajo la dirección de Alfred H. Barr Jr. En concreto, la muestra era una exposición colectiva de obras de Cézanne, de Gauguin, de Seurat y de Van Gogh. Aquí no hay ningún referente a esos artistas, pero en su momento fueron artistas, bueno, de alguna manera también problemáticos, ¿no? o mediáticos, si se puede utilizar esa expresión, en aquel tiempo. Sobre todo también porque el carácter del director, bueno, luego se ha convertido o convirtió al MoMA en un referente del arte moderno, ¿no? También lo que me atrae, pero surgió de una manera casual, es el tiempo, ¿no? El momento. Fue el año 1929, que es cuando sucedió la crisis o el crack de la bolsa de Nueva York. Y curiosamente ahora también estamos viviendo un tiempo en el que estamos padeciendo una crisis, ¿no? Yo lo que quiero es lanzar una línea, ¿no? Una línea de esa importancia del MoMA y de sus consecuencias, ¿no? Y no sé si ahora, bueno, o me gustaría que esta exposición, pues bueno, de alguna manera nos llevara a pensar o a replantearnos un poco lo que ha acontecido en todo este tiempo en el arte moderno y el arte contemporáneo, ¿no?